Levanten su Biblia bien en alto y digan conmigo fuerte, todos. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Libro del Éxodo, capítulo número 15, por favor. Libro del Éxodo, capítulo número 15. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios desde el versículo número 22 en adelante. Versículo 22 en adelante. Hermanos, mientras nosotros peregrinamos por este desierto de la vida, cuando vamos a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, que es el lugar de nuestra residencia, quiero decirles que en este peregrinaje Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. El pueblo de Israel caminó durante 40 años en ese desierto y Dios siempre tuvo cuidado de ellos. Pues hoy vamos a ver un cuidado de cómo Dios nos lleva de la amargura a la paz. Así se llama el mensaje de hoy. De Mara a Elim, de la amargura a la paz. ¿Están conmigo, santos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E hizo Moisés, Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y saliendo al desierto de Chur, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿y qué vamos a beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí le dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y Jehová le dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Esta es palabra de Dios, hermanos. El mensaje de hoy se llama de Mara a Elim, o de la amargura a la paz. Así se llama el mensaje. El pueblo de Israel, que es una tipología de la iglesia, estuvo esclavo en Egipto, pero después de la esclavitud Dios llamó a Moisés y lo convocó para que fuera el gran libertador que condujese y guiase al pueblo hacia la tierra prometida. Efectivamente, mis amados hermanos, a través de aquel inmenso desierto, el pueblo de Israel empezó a caminar. Y creo que los milagros más grandes de la Biblia, después de los milagros de Jesús, están narrados en esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando caminaban a la tierra prometida. Una y otra vez se cumplió el hecho de que Dios siempre caminaba con ellos. El libro del Éxodo capítulo 13, en el versículo número 21, hay precisamente una promesa que acompañó siempre al pueblo de Israel. Dice la Biblia que Jehová iba delante de ellos en el día con una columna de nube para guiarlos por el camino,
y en la noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el versículo número 22 dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es decir, la presencia de Dios siempre acompañó al pueblo de Israel. Ese pueblo, queridos hermanos, vio cómo su Dios era siempre propicio a todas sus necesidades. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre, Dios les mandaba el maná, les mandaba las codornices. Cuando el pueblo de Israel necesitaba un líder, levantó a Moisés y luego levantó a Josué. Cuando el pueblo de Israel tenía sed, Dios hacía salir agua de la peña. Cuando el pueblo de Israel necesitaba zapatos, el pueblo de Israel veía milagrosamente cómo su Dios le proveía. Cuando el pueblo de Israel se veía entre un callejón sin salida, con el mar rojo adelante, los egipcios atrás y Pirairot a un lado, Dios abría milagrosamente el mar y el pueblo caminaba hacia allá. Es decir, nunca se apartó Dios de ese pueblo. Y el mismo Dios que la Biblia nos dice que acompañó al pueblo de Israel, es el mismo Dios que le acompaña a usted a través de este desierto. Su mano nunca se apartará de usted. Si usted tiene hambre, Dios se encargará de darle el maná. Si usted tiene sed, Dios lo alimentará. Su Dios suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Si usted está en un callejón sin salida, el Dios de la Biblia le abrirá el mar rojo para que usted pase al otro lado y pueda cantar el himno de victoria. Aleluya. ¿Están oyendo, santos? Digan conmigo, pero gritado: el Dios de Israel es mi Dios. Nunca se apartará de mí. Amén. Ahora, santos, el capítulo número 14 habla precisamente cómo el pueblo de Israel pasó el mar rojo y cómo se dio ese gran milagro, cómo se abrió. Dice el 14:21 que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron ¿cómo? Divididas. Y el pueblo de Israel caminó y se fue hacia adelante. Cuando habían pasado todo y que venían los egipcios, dice la Biblia que Moisés volvió a extender la mano y, hermanos lindos, volvió a cerrarse el mar y los caballos y los ejércitos egipcios se ahogaron. Versículo 30, 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aleluya, hermano. Porque el pueblo de Dios, cuando mira su mano actuando, o sea, a favor de ellos, eso levanta la credibilidad en el Dios y en el hombre que Dios ha puesto para liderar a ese pueblo. El punto es, hermanos, que después reposaron unos días y Moisés hizo que partiesen del mar rojo hacia el interior del desierto de Shur. Aparece esa palabra. Capítulo 15, versículo número 22. ¿Están conmigo, santos? Dice la Biblia: e hizo Moisés, después que cantaron el himno de victoria que aparece en el capítulo 15, donde pues todos se regocijaron, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, donde había abierto y había habido ese milagro, y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Shur, un desierto. Queridos hermanos, Shur quiere decir muro, pared o torre. Indica así de alguna manera alguna clase de fortificación egipcia que había como para poderse defender y para poderse proteger. Pero quiero que tengan en mente que en algún momento en este peregrinar de la vida nosotros podemos llegar a Shur también, que sería donde encontremos muros,
paredes o torres que aparentemente nosotros no vamos a poder cruzarlas, que son grandes fortalezas que nos detienen para lograr los propósitos en nuestra vida. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Si Dios ya te predestinó, en el entendido de que tú no eres un accidente, sino que eres parte de un plan glorioso de Dios, y Dios cumplirá su propósito en ti, no importa cuán grandes muros se levanten, siempre vas a pasar. El pueblo de Israel ya había vivido esa experiencia. Esta Biblia habla de cómo cuando fueron a conquistar Jericó más adelante, habían unos grandes muros que eran unas murallas, pero el pueblo dio vuelta, oró a su Dios y las murallas cayeron. No importa cuán grande sea la muralla que se interponga para lograr el propósito que Dios tiene, lo que sí debo decirte, que las murallas caerán y que tú vas a pasar al otro lado, porque tu destino final no es el desierto, tu destino final es la tierra prometida. Si lo están creyendo, digan amén, 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 amén. Dice la Biblia que caminaron ¿cuántos días, hermanos? Ahí lo dice el versículo 22. ¿Cuántos días? Hello, ¿cuántos? 3 días. Dice, fueron al desierto de Sur y anduvieron 3 días. El camino de 3 días implica un viaje de unos 40 o 50 kilómetros. Recuerden que llevaban ganado, esa gran cantidad de gente, y pasó algo. Se acabó el agua, le faltó el agua, y estaban en un desierto, ya no llevaban agua consigo. Al llegar a los pozos con sed, dice el versículo número 23, hermanos, llegaron a Mara. Digan conmigo, Mara. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé por qué le pusieron esos grupos así. Es que ya es una maldición, hermanos. ¿Sabe qué significa Mara? Amargura significa. Qué tremendo. Entonces dice la Biblia, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Al llegar a los pozos, queridos hermanos, con sed, iban exhaustos, deseando un vaso de agua fresca en medio del desierto con calor. Hermanos, iban con esperanza, pero les pasó algo. Se encontraron con que las aguas que estaban ahí no eran potables. Es decir, esas aguas no podían beberse. El nombre Mara en la Biblia, los nombres en la Biblia siempre tienen significado. El nombre Mara tiene un significado a lo largo de toda la Biblia. Significa amargura. Ahí lo dice el versículo 23. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Miren la nota que aparece ahí abajo. Esto es, ¿qué dice? Amargura. Es tremendo, yo no sé por qué le pusieron eso, hermano. O sea, miren, yo quiero hacer una propuesta a los líderes. Aunque no sé si allá en el penal de máxima seguridad les permiten tener cable digital, pero cámbienle el nombre, no le pongan así, porque ya de entrada están profetizando mal. Están diciendo que todo el que se mete ahí es para entrar a la amargura. Pero bueno, estamos hablando de un lugar geográfico. Hermanos, Mara es un lugar en el desierto de Shur, donde el pueblo de Israel hizo la primera parada después de que partió del Mar Rojo. Cuando se abrió el Mar Rojo, la primera parada en la que se detuvieron fue precisamente Mara. Allí encontraron aguas, como lo dice la Biblia, pero no las pudieron beber porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. También Mara, en el libro de Ruth, aparece que manifiesta amargura. Es un nombre que adoptó Noemí después de que perdió su esposo, sus hijos, y que vino una gran calamidad. Entonces Noemí se puso ese nombre Mara para manifestar que su vida había estado llena de amargura. Si ustedes revisan su Biblia, les pongo este pasaje, está en Ruth, capítulo 1, versículo 20. Ella respondió y dijo: no me llamen Noemí, sino llámenme de ahora en adelante Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noten ustedes cómo aparece también ahí el nombre. Es decir, Mara es un lugar donde están las aguas que no son potables. Es un lugar de amargura. La palabra Mara se va a significar amargura. En la actualidad todavía hay terrenos muy ricos
que salen del Sinaí, cuyo oasis contiene aguas, pero que son ligeramente salobres, es decir, no se pueden consumir. La situación era crítica para Moisés. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque habían dos problemas. Por un lado, el pueblo, ¿cómo tenía la falta de agua potable, pero también el pueblo se rebela en contra de la autoridad de Moisés. Noten lo que dice el versículo número 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? En su preocupación murmuraron contra Moisés y se preguntaron: ¿qué vamos a beber? Qué fácilmente se olvidaron de las obras maravillosas el pueblo. ¿Se acuerdan ustedes que antes, hermanos, cuando Moisés le dijo: toca la piedra, y bebieron agua de la roca, de la peña? El pueblo se había olvidado de eso, se había olvidado del maná, de las codornices, y empiezan a sublevarse en contra de Moisés y le dicen: ¿qué vamos a beber? La situación era crítica en ese momento. ¿Por qué? Al problema de la falta de agua potable se agregaba el de la rebelión contra Dios que los había mandado a su siervo Moisés. Entonces está esa doble petición. A Moisés no se le presentó solamente una crisis física de falta de agua, sino también una cuestión fundamental de autoridad. Porque un hombre de Dios, tiene tres tipos de autoridad. La autoridad formal lo ponen al frente de un pueblo. La autoridad moral, que es la capacidad para poder realizar el cargo que lo han puesto. Y la autoridad espiritual, que es el acompañamiento del pueblo. Unos versículos antes, en el capítulo número 14, versículo 31, dice que Israel vio grande hecho cuando Dios abrió el mar, y creyeron en Jehová y creyeron en Moisés su siervo. Pero ahora, un capítulo después, el pueblo se está rebelando porque no había aguas. Y entonces, hermanos, tenemos ese doble problema. Yo quiero adaptar la Biblia a este momento. Yo no sé si algunos en este peregrinaje de la vida, cuando vamos por este valle de lágrimas, ese desierto de la vida que nos toca vivir, no sé si algunos de ustedes están en el desierto de Shur y de repente han llegado a Mara. No sé si están pasando por la amargura de la vida, por cualquier situación. La amargura de la vida que puede venir por múltiples razones. Cuando el infortunio de repente llega sin previo aviso donde nosotros, llega de repente. Cuando, hermanos, de repente lo inesperado pasa. Cuando uno dice: Dios mío, ¿cómo es que estoy en este mar? ¿Por qué me vine a meter aquí? No hay agua de bendición, no fluye el reino de Dios. Hay una sequedad espiritual, una sequedad económica, hay una incompresión, hay amargura. Hay gente que irradia la amargura en su corazón. Hay gente que irradia, sus ojos son ojos de odio, de venganza. Son ojos de mentira, son ojos de dolor, son ojos de sufrimiento. Hermanos, hay gente que su vida es permanente en Mara. Y yo quiero decirles, santos, que algunos de nosotros quizá en este momento nos encontramos ahí, cuando en nuestra vida solo aparecen dudas, amargura, traiciones, chantaje, lo que sea. Yo no sé si está ahí en Mara, viviendo la amargura. Dígale al hermano de la par: te veo cara de Mara, dígale. No de marero, sino de Mara. Cara de Mara. ¿Qué quiere decir Mara? De amargura. La amargura. La amargura de la vida, está marchito. Vive sin rumbo, sin dirección, sin propósito. No hay agua, falta lo vital para vivir. Usted no tiene lo vital. Quizá en este momento su vida está llena de amargura, de dolor, de sufrimiento. Pero la buena noticia es esta, y es que su destino no es el desierto, su destino no es Mara, su destino final es la tierra prometida donde fluye leche y miel. Ciertamente es momentáneo, es efímero, es pasajero, ya va a pasar, su Dios actuará. Acaba de abrir el mar rojo, le acaba de dar alimento, Dios lo puede sacar de Mara. ¿Están oyendo eso, hermano? ¿Por qué vamos a estar? Hermanos, no cometamos el mismo error del pueblo de Israel, empezar a reclamar: no, yo no creo en Dios, mire cómo me ha tratado. Para empezar, grandes problemas de Mara en los que usted está.
es precisamente por sus propias decisiones. Nadie lo mandó a andar tomando las decisiones, andar haciendo lo que usted ha hecho. Su vida actual, si está en Mara, en amargura, es precisamente el resultado de todas las decisiones negativas y alocadas que tomaron. Usted está en el lugar donde está por las decisiones que tomó. Estamos ahí. Tiene la familia que tiene por las decisiones que tomó. Tiene la economía que tiene por las decisiones que tomó. No se siga equivocando más. En vez de estar en Mara y luego proyectar esa amargura hacia los demás, es tiempo que usted reflexione delante de Dios y que diga: no, este no es mi destino final. Yo no voy a estar más en esta amargura, en esta aprehensión, en este dolor. Dios no me hizo, Dios no me redimió, no me rescató para venir a este lugar. Hay un propósito de Dios para mi vida, hay algo nuevo de Dios. Yo no me voy a conformar a estar aquí. Aleluya. Versículo número 25. Moisés clamó a Jehová. Clamó y fruto del clamor lo llevó. Versículo 27. ¿Están conmigo, santos? Dice la Biblia: y llegaron a Elim. Ay, me encanta Elim, hermano. Llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. De Mara fueron a Elim, donde se encontraron manantiales de agua suficiente para las necesidades del pueblo. Elim, hermano, se relaciona con el nombre plural de Dios, Elohim. Elim, Elohim, ya han oído ese nombre, ¿verdad? Elohim, el nombre plural de Dios, significa un lugar de cultos, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Hermanos, allá solamente había una agua, un pozo nada más, y que por cierto estaba amargo, en Mara. Pero fueron a Elim, allí no era pozo, allí eran fuentes. Qué bonito el nombre que le pusieron a la misión cristiana de Elim, ¿verdad? Porque Elim quiere decir un lugar donde hay fuentes de agua, donde hay palmeras. De ahí ha de haber surgido el nombre, precisamente. Que no lo inventaron los de acá, sino que lo inventaron don Otoniel Ríos Paredes, el fundador de la iglesia del ministerio Elim de Guatemala. Yo no sé si ustedes conocen la historia. Quien vino a El Salvador con Elim era Sergio Solórzano, que después hizo esa gran iglesia, esa gran misión para todo el mundo. Pero el punto es, hermanos, que Elim se relaciona con Dios. Elim era un lugar de descanso, de paz, sobre la ruta de la caravana entre Egipto y el Sinaí. Yo quiero que imaginen al pueblo de Israel desierto, donde hay cactus, donde hay arena, donde hay temperaturas que pueden pasar los 50 grados centígrados, donde hay sed, donde hay hambre, donde hay, ¿cómo te diría?, muerte, insolación, donde pueden haber alucinaciones. Los desiertos son mortíferos. Y de repente aparece Elim como un oasis, un lugar verde, 12 fuentes, 70 palmeras. Hasta el aire se siente rico, se siente fresco. Cuando el pueblo vio ese lugar, dijo: aleluya. Era un lugar de descanso y el pueblo acampó ahí. Mis amados hermanos, los 12 manantiales y las 70 palmeras podrían haber sido números exactos de lo que ese pueblo encontró en ese lugar. No obstante, siento que estos números significan algo para Israel. Es algo ideal o algo perfecto, porque el pueblo de Israel tenía un número importante. Por ejemplo, los 12 hermanos representaban las 12 tribus de Israel. O sea, puede haber sido una manera de decir que el Señor había puesto ese lugar necesario en Elim. Hermanos lindos, la tradición judía posterior vio una correspondencia en ese número, las 12 fuentes y las 70 palmeras, que correspondían a los números de las 12 tribus de Israel y a los 70 ancianos de Israel. ¿Cuántas
palmeras habían en Elín? ¿Cuántas fuentes? 12. ¿Cuántas son las 12 tribus? Lo dije a propósito para ver si me estaban poniendo atención. ¿Cuántas son las tribus de Israel? 12 tribus de Israel. ¿Cuántos son los ancianos que nombró Moisés en el desierto? 70. Entonces, Elín puede significar el número de la cobertura de Dios para las 12 tribus de Israel y el número del gobierno de Dios por los 70 ancianos y las 12 tribus de Israel. ¿Están conmigo, santos? Eso fue lo que interpretaron ahí. El punto es que yo me quiero detener en esto, y es que, hermanos, hablar de Elín, espéreme, hablar de Mara, aquí está Mara, que representa amargura, dolor, muerte, indefinición, ansiedad, aprehensión, miseria, falta de rumbo, sublevación en contra de Dios, en contra de los profetas. Elín es un desastre, es amargura. Pero inmediatamente después el pueblo de Israel aparece en Elín, Mara es eso. Inmediatamente después aparece ¿en dónde? En Elín. ¿Qué significa Elín? Agua potable. ¿Qué significa? Significa paz, significa gobierno de Dios, significa orden, significa descanso, significa reposo, significa paz. En una palabra, hermanos, pues yo quiero decirte que Dios se encargó de trasladar de Mara, amargura, a Elín, paz y prosperidad al pueblo de Israel. Y si Él lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer con usted. Si está en este momento en Mara, hay un Elín preparado para usted. Un lugar donde hay suficiente agua. Un lugar donde están los manantiales de Dios. Un lugar de gobierno. Aleluya. Ahora, entre Mara y Elín hay algo que debemos hacer, y es responder a la pregunta: ¿cómo se pasa de Mara a Elín? ¿Cómo se pasa de la amargura a la paz? ¿Cómo se pasa de las aguas amargas a las aguas potables? ¿Cómo se pasa de los pozos a las fuentes cristalinas? ¿Cómo se pasa del desierto caluroso a las palmeras y la grama San Agustín y poder descansar ahí? ¿Cómo se pasa? Eso es lo que está entre el versículo número 25 y 26. Vamos a ver por lo menos 3 cosas para poderlas aprender nosotros. ¿Están conmigo, santos? Dice, murmuró el pueblo. Número 1, dice, y Moisés, versículo 25, Moisés clamó a Jehová. Páreme ahí, por favor. ¿Quiere usted pasar de la amargura a la paz, de Mara a Elín? La primera manera como se resuelve es clamar delante de Dios. Santos, si usted arregla su problema con Dios, los demás problemas se van a arreglar por la voluntad de Dios. A veces nosotros estamos muy interesados en querer arreglar el mundo, pero no hemos arreglado nuestra relación con Dios. Algo me dice que en esta comunidad necesitamos alzar las manos y el rostro hacia Dios, trascender de las trivialidades de la vida para poder contemplar la gloria del Padre. Usted no es la gente que se está ensañando con usted. Pastores, que a mí me tienen odio, me dijo un hermano. A mí me tienen odio, yo no sé por qué. Que ya, espérese, hombre. En vez de andar queriendo arreglar con la gente, ¿y por qué no arregla primero con Dios? Preséntele su causa a Dios. Clame a Él. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué contesta el salmista? ¿Que hizo los cielos y la tierra? El
El problema es que usted está clamando a la persona equivocada. Usted está esperando del presidente, usted está esperando de su jefe, del gobierno, de su mujer, de su hombre. Usted está esperando de la circunstancia. Clame a Dios. Dios después puede tocar a esa gente para que actúe a su favor. Clame. ¿Cómo se pasa de Mara a Elín? Número 1, elevando los ojos al cielo, clamando a Dios. La primera acción que Moisés tomó fue abordar la crisis de la sed. Clamó a Dios. Moisés, de acuerdo con su fe ya madura, clamó a Jehová. Clamó. Hermanos, quiero que se lleven en la cabeza esta noche lo siguiente. Dígale: Señor, yo no me voy a resignar a vivir aquí. Yo no me voy a resignar a vivir aquí. Yo no he nacido para estar en vara, en amargura, en dolor, en miseria, sin rumbo, sin dirección. Yo sé que tienes un Elim para mí y más adelante tienen una Canaán. Pero para eso, hermanos, en vez de estar viendo horizontalmente, vea verticalmente, levante sus ojos a Dios, trascienda de las trivialidades de la vida y contemple la gloria del Padre. Hermanos lindos, dice la Biblia: Dios cumplirá su propósito en mí. Salmo 138. Si me encontrare yo en angustia, Él me revivificará. Si la mano del enemigo se levantare contra mí, Dios me librará de esa mano con la diestra. Entonces venga su Dios, resuelva con Dios sus cosas. Algunos de nosotros estamos postergando el tiempo aquí en Mara, en la amargura. Clame a su Dios. Moisés no dudó un momento, en vez de estarse quejando y llorando como hizo el pueblo de Israel, sea como Moisés, clame a Dios. Hermano, esto es verdad. Un muchacho como de quizás unos 17 años, emproblemado. Vino la mamá a hablar conmigo. Todavía esa señora sirve acá en la iglesia. Una señora joven. Ese muchacho lo había tenido joven. Y me dijo: mire, yo ya no aguanto. Y me dijo el nombre de este muchacho me salió tan malo. Yo lo traje a la iglesia, él no quiso nada. Se metió a andar bebiendo, empezó a consumir marihuana, crack, cocaína, después robaba. Para eso lo han penqueado, le han quebrado las costillas. Yo lo voy a traer, lo tengo, lo llevo al hospital, lo alimento. Cuando ya están recuperados se vuelve a ir. Es un desastre. Yo tengo con este muchacho 4 años de estar aquí, porque desde los 13 años empezó. Es tremendo, hermano. Eso es como que Moisés, mi hijo, de repente ya se fuera a ese mundo. 13 años. Ya no lo soporto. Y yo le dije: mira, hermana, vamos a hacer una cosa. Usted ya no quiere estar en amargura, ¿verdad? No, ya no quiero estar en mar. Pues vamos a entregarle su hijo a Dios. Pero eso implica entregarle su hijo a Dios, es que se lo arregle, que se lo traiga rendido a Él, para que vaya a un encuentro, para que venga renovado, transformado, o que el Señor se lo lleve. ¿Usted sabe esa implicación? No entiendo, pastor. Le estoy diciendo que vamos a orar para que el Señor tome acción en él. ¿Está de acuerdo? Sí. Pero Dios puede accionar trayéndolo a sus pies o llevándoselo. ¿Usted quiere que oremos así? Está bien, me dijo. Tráigamelo tal día. Yo no sé cómo hizo para traerlo. Y le dije: mira, fulano, aquí tengo el nombre, ya lo iba a decir. Mira, fulano, 17 años. Vino así algo machito. Ajá, pastor. Sí, hombre. Así que, ¿y qué va a hacer usted conmigo? ¿Me va a sacar los demonios? No, yo no voy a sacar demonios. Y además yo tengo tiempo para estar perdiendo con vos. Ven, y le dije: rodíllate. ¿Cómo? Me dijo. Y la mamá lo agarró de la oreja, porque esa señora era tremenda. Arrodíllate, te dice el pastor. Y se arrodilló. Póngale la mano en la cabeza, le dije. Le puse la mano yo, con los ojos abiertos. Señor, aquí está Giovanni. Ay, perdón. Sí, ese era el nombre. Aquí está fulano. Aquí está el hermano. Te
pedimos que lo transformes para que deje la droga, se vuelva un hombre productivo, un siervo, y que sirva junto con su mamá en la obra de Dios. Y si no quiere cambiar, Señor, llévatelo a tu presencia, porque él ya nació de nuevo y él conoció al Señor. Y de repente el tipo te abre los ojos: ¿y por qué está orando por mí así, hombre? No. Llévatelo, Señor. A ver, repita usted: Señor, yo te entrego a mi hijo, porque ya no quiero estar en este dolor, porque yo no quiero ir a la policía, no quiero ir a sacarlo, yo no quiero que me avisen que está borracho, que está ebrio, que está tremendo. Yo mejor te lo entrego a ti. Hermanos, oramos, clamamos. No pasaron ni 6 meses cuando Dios hizo el milagro. Un día, la última vez que le avisaron, el muchacho estaba muerto en la morgue. Lo habían encontrado muerto. Se murió de una sobredosis de crack. Dios hizo el milagro. Es que esa fue la oración. Dios se lo llevó. Miren, hermanos, esa mujer lucía marchita. Esa mujer lucía con una gran carga, le robaba las cosas, lo de la comida, lo de la venta. Enterramos al muchacho y ¿saben qué? Esa mujer ahora bien feliz sirviéndole a Dios. Después, a los años, la vi y le dije: hermana, mire, ¿se acuerda de fulano? Ya le dije el nombre. Entonces, sí me dijo: mire, pastor, me dijo, esa oración que usted hizo bien fea, man. Pero ¿sabe qué? La verdad es que fue lo mejor, porque me dolía tanto estar viendo el sufrimiento de mi hijo, que mejor era que se fuera con el Señor. Ahí se reconcilió con Cristo y todo lo demás, y él dijo: no voy a cambiar, y todo no cambió, y fue a morir en un lugar donde distribuyen droga. ¿Y sabe qué llevó esa vez? Una moto que ni era de él, era de donde trabajaba. Fue a cambiar una moto por droga hasta que se le paró el corazón y terminó muerto ahí. Mis amados hermanos, eso es clamar. Para pasar de la amargura allá, usted debe clamar. Mucho cuidado, hermanos, porque Dios responde mis oraciones. Dios responde mis oraciones. Así es que, hermanos lindos, yo como le oro con fe, yo soy atrevido a Dios. Yo he visto gente en silla de ruedas que yo le he dicho: levántate, en el nombre de Jesús, y se ha levantado. Yo tengo una fe atrevida. Si algo quiero que diga en mi epitafio: aquí hay un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que le creyó a Dios. Entonces, clamar. ¿Qué hizo Moisés? Número 1, ¿cómo se pasa de mar a Elín? Número 1, clamando. Número 2, versículo 25, dice la Biblia: llegaron a 25, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Hasta ahí. Lo segundo es: Dios le dio un remedio. Cuando usted clama, Dios te va a contestar. Dios le dio un remedio. Jehová le mostró un árbol que endulzó las aguas una vez arrojado en ella. Algunos árabes hoy en día, yo no sé si se han dado cuenta, hermanos, dicen que existen árboles que pueden fijar las sales y endulzar temporalmente las aguas que son salubres. Nunca vamos a saber realmente lo que pasó con Moisés. Si, qué sé yo, de repente usó algo de la sabiduría que él había ganado en el desierto, o simplemente el hecho sobrenatural de que el Señor endulzó las aguas. A mí me queda claro una cosa, hermanos, y es que Moisés e Israel quedaron bien seguros que Dios les había provisto del agua necesaria para salvarlos de muerte, porque Dios interviene. Y aquí viene un punto que les va a volar la cabeza. Hermanos, quiere que su amargura, sus aguas, se conviertan en aguas salubles y pasar a Elín. Número 1, clame. Número 2, eche el árbol o mire el árbol. Pero no vamos a agarrar una planta que endulce. Vamos a mirar el árbol del Gólgota, el árbol del Calvario,
el árbol del monte Calvario, el árbol de la cruz. Vamos a mirar a Jesús con sus manos extendidas, que dijo: Señor, consumado es. Mire a Jesús siempre. Su mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere pasar de la amargura hacia Elín, quiere pasar del mar hacia Elín, de la amargura hacia la paz. Mire la cruz. Llévame a la cruz, Señor. Míreme la cruz. En la amargura de la vida, vuelva su mirada a la cruz para pasar a Elín, el lugar donde Dios le va a proveer de paz y de suficientemente agua. Aleluya, aleluya. Mire la cruz. Hizo una tercera cosa más. ¿Cómo se pasa de Mara a Elín? Número 1, clamando a Dios. Y número 2, mirando la cruz, mirando el árbol. Tercero, dice el versículo al final del 25, ahí le dio los estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo Dios, hermanos, Jehová le da las leyes y decretos, y le dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Hermanos lindos, lo tercero que hay que hacer es mirar los estatutos de Dios. Fíjense que hay 4 verbos que quiero que subrayen ahí con respecto a la ley en ese versículo. Número 1 es oír. Si oyereis atentamente. Necesitamos oír, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Oiga atentamente la voz de Dios. Oiga. Quiere pasar de la amargura, oiga a Dios, deje de oír viejos chambrosos y viejas chambrosas. Usted está en el lío en que está porque anda oyendo gente que no es de Dios, gente que tiene otros intereses que no son necesariamente los divinos. ¿Están conmigo, santos? Oiga a Dios. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Número 2, segundo verbo, hicieres lo recto delante de sus ojos. Número 1 es oír la palabra. Número 2, hacer. No solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Oír. Entonces va a lo siguiente. Dice: hicieres lo recto delante de Jehová tu Dios, y diereis oído a sus mandamientos. Vuelve a insistir en darle oído, darle atención a la palabra, atentamente. Miren, hermanos, ayer me dieron un piropo maravilloso que me lo repitieron varias veces. La hermana Maribel de Campos me dijo esto, voy a ser honesto, yo no sé si está aquí, así que aquí está, ¿verdad? Me dijo: qué tremenda palabra nos predicó hoy, pastor. Después llegué donde mi suegra y me dijo: miren, me dijo, me encantó el mensaje de la primera noche de avivamiento. Es que cuando la palabra habla, no hay que andar buscando otras cosas, me dijo. Qué linda la palabra. Cómo desarrolló el mensaje, cómo desarrolló la palabra. Y miren, hermanos, saben, aquí en esta iglesia hay una gran virtud. ¿Saben cuál es la virtud? Que no perdemos el tiempo en locuras, en charadas, en tradiciones. Aquí tenemos el texto y Dios nos está hablando por medio de esa palabra. Por eso nosotros no encontramos otro lugar como este, porque aquí Dios nos habla. Por eso es importante, 3 verbos: oír, hacer, darle atención. Y el último dice: guardares, guardar todos sus estatutos. Oír,
hacer, poner atención y guardar todos sus estatutos. Si tú haces eso, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, dice el Señor. Amén y amén. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Aleluya. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.